Hay algo que en el último tiempo me pone a pensar demasiado. Y les voy a contar por qué. De pronto algunos lo han escuchado en sus conexiones, sobre todo los mayor o de pronto alguien más. Y resulta que cerca donde yo trabajo, en la cuadra donde trabajo, bueno, en todo el barrio, él anda por todo el barrio, hay un hombre que consume droga, consume bazuco. Y desde hace un tiempo, al principio uno no lo veía como lo ve ahora. Se veía medianamente limpio, se veía medianamente bien, digámoslo así. Pero en el último tiempo, pues cada vez está peor, como normalmente pasa con las drogas, ¿cierto? Y en mi corazón, les digo la verdad, hay un dolor, una tristeza, porque él no siempre está ahí en la cuadra, sino puede estar en otra. Cada vez que está ahí, me duele en el alma, así, se me parte. Y digo, Señor, ¿yo cómo le puedo hablar a él? Lo saludo y paso y digo, ¿y cómo le digo que Dios puede liberarlo? ¿Cómo le digo que Dios puede salvarlo? Sí. Después le cuento el resto de la historia. Pero el mensaje de hoy tiene por nombre perfección. Y como en los otros, con mala ortografía, listo, para que lo recuerden. Entonces no es con C, doble C, sino perfección con S, ¿no? Creo que ya me hago entender, ¿cierto? Y es que nosotros, cuando empezamos a buscar de Dios, tenemos dos problemas, ¿sí? O uno de dos problemas, diría yo. Y es que en esa búsqueda de la perfección, porque creo que todos los que estamos acá y llevamos buscando al Señor durante un tiempo, estamos buscando esa perfección que el Señor nos pide en su palabra, ¿cierto que sí? Todos buscamos agradarle, ser santos, dejar de embarrarla tanto, pero porque la embarro tanto, pero la sigo embarrando. Y todos estamos en ese proceso de búsqueda de esa perfección, ¿sí? Pero tomamos como que dos rumbos. En ese proceso tomamos dos rumbos, ¿sí? Vamos a ver, ¿usted en cuál se identifica? O de pronto se identifica un ratico en uno y un ratico en otro, como nos puede pasar. Y es que nos sentimos de dos formas. La primera es juzgados, ¿cierto? Sentimos que somos juzgados, que nuestro pasado, yo era tan malo, yo le pegaba a mi mamá. ¿Cuándo? Hace 20 años. Y nos sentimos juzgados por cosas que hemos hecho o hicimos en el pasado. Y a veces llegan esos pensamientos de recuerdo. Y ese recuerdo lo hace a uno pensar, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí lo logro? ¿Será que yo sí puedo hablarle a alguien de Dios si estoy lleno de un pasado malo? Sí, porque nos sentimos juzgados. Cuando nos sentimos juzgados, resulta que nos sentimos incapaces. No sé si les ha pasado. Sentimos que no podemos. Un ejemplo en la Biblia, que no les he dicho ningún versículo, ¿no? Qué pena. Pero les voy a dar un ejemplo de la Biblia. Jeremías. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a Jeremías? Antes de que te formara, te conocí desde el vientre. ¿Y qué dijo Jeremías? Ay, yo no puedo, soy un niño. Nos sentimos incapaces. El pasado nos hace sentir incapaces. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué lo hacía pensar que no podía, que había matado a un egipcio? Y él decía, mi pasado me impide volver a Egipto a decir, ay, los voy a salvar, que nos va a matar a todos. Su pasado le impedía. Se sentía incapaz porque se sentían juzgados. Cuando nos sentimos juzgados también nos sentimos indignos. No, yo no puedo ni buscar a Dios. ¿Yo qué voy a orar? Vea cómo estoy de malo. Y eso es como el que está enfermo así que necesita ir al hospital y diga, ¿yo para qué voy a ir al hospital así tan enfermo? Porque nos sentimos indignos. No soy digno. Como Pedro, ¿recuerdan a Pedro? Pedro, cuando conoció a Jesús, ¿qué dijo? Señor, no soy digno que te subas a mi barco.
Y después dijo, apártate de mí porque es que yo no soy digno. Así nos sentimos. ¿Recuerdan que lo traicionó? No, que lo negó. ¿Y qué hizo? Salir corriendo. Porque se sentía indigno. Y así nos sentimos nosotros. Yo no puedo, yo no soy digno. Ese es con fondo musical, ¿qué pena? Para distensionar el ambiente que estamos todos. Pero bueno. Nos sentimos indignos como el soldado romano. ¿Recuerdan ese soldado romano, ese centurión romano que fue a buscar a Jesús para que le sanara a un siervo? Sí, que recuerdan que le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuando nos sentimos juzgados, nos sentimos indignos, que no podemos acercarnos a Dios, que Dios nunca nos va a escuchar. Y por eso escuchamos frases como, ore por mí que Dios a usted sí lo escucha. ¿Alguna vez hemos escuchado eso? ¿Alguna vez hemos dicho eso? Bien, gracias por los sinceros. Pero nos sentimos así. Es que Dios a usted lo escucha más que a mí. Y uno queda así como que o sea, los pasa lo de Israel. ¿Recuerdan que Israel estaba en el desierto? Dios se manifestó con poder, hubo una nube de gloria, sí, así. ¿Y qué le dijeron los israelitas a Moisés? Moisés, hable usted con Dios porque donde nosotros vayamos nos mata. Porque se sentían indignos. Y sí, somos indignos, pero es que igual nada de lo que hagamos puede dejar de hacernos ser dignos. Nosotros no somos dignos por lo que hacemos, sino fue por lo que Jesús hizo. Eso es lo que nos hace dignos, que Jesús murió en la cruz por nosotros. Él nos dio dignidad, Él nos dio capacidad. También cuando somos juzgados nos sentimos cobardes. ¿Sí? ¿Alguien aquí que le dé miedo a algo en específico? Yo soy, yo tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo a andar en moto, por lo menos. Yo solo sufro cuando me doy eso, me tensiona así, ay Dios mío, ay despacito, despacito. Entonces yo tengo miedo a eso. A veces le tenemos miedo a hablar en público, ¿cierto? No, el micrófono me come, tienen dientes y me come. Nos pasa eso. Y es que, ay, usted como ya, no, créame, créanos, que nosotros nos paramos y si no cogemos duro el micrófono se queda así. Porque nos da temor. Pero nos sentimos cobardes como Jonás. ¿Sí? Y entonces el Señor nos dice algo y salimos corriendo para el otro lado porque qué miedo. El año pasado, y este año deben estar en las mismas los muchachos allá, recuerdo que estaban en una prueba de altura, ¿sí? Y a nosotros muy hábilmente los mentores de Revive nos separaron de nuestras hijas. Ellas las mandaron a otros grupos y nosotros, Duan está ahí, que fue ahí el rescatista. Y mi hija pequeña, ella toda relajada, ya metida en esas cosas, y nosotros mirándola desde abajo así, con susto. Y en un momento había una prueba que era muy difícil de pasar, tenía unos resortes, y ella no podía. Y ella así como que se caía, no puedo. Pero en ningún momento lloró, en ningún momento nada. Dubán vio que ella no podía, entonces fue, le ayudó a pasar y después me decía, yo hubiera llorado. Yo le digo, no, yo también. No, ella no, tranquila. Pero ella ve bichos y entonces sale corriendo, entonces tiene miedo. Y yo, pero si tú eres más grande que eso, písalo. No, porque tenemos miedos. Pero esos miedos a veces, esa cobardía nos hace no poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y nos aleja de ese propósito que el Señor nos dio. Entonces no le hablamos al vecino, no le hablamos a la vecina, no le hablamos al señor del carro, no le hablamos a nadie de Dios porque nos da miedo. ¿Sí? Porque nos sentimos juzgados, porque decimos, y si conocemos a esa persona de hace años, peor, ¿no? Porque decimos, pero yo si le hablo me va a sacar mi pasado en cara. Sí. No, me va a decir que yo era así, ya está. ¿Cierto? Nos sentimos juzgados y eso nos hace hacer sentir cobardes para el servicio del Señor. Entonces, comemos para un lado, ¿no? Cuando buscamos esa perfección, nos sentimos juzgados. Y les digo la verdad, eso no está bien. Yo no sé cuántas veces le he pedido al Señor perdón por lo mismo. Les digo la verdad.
Estoy por ahí caminando y me acuerdo de algo que me pasó cuando tenía 10 años y le vuelvo a pedir perdón al Señor. Ay, Señor, perdóname, ¿te acuerdas cuando me saqué esos dulces? Pero yo se los devolví a mi abuelita para que los llevara a Carulla. Sí, tenía 5 años y quería unos Sparkies y estaban ahí, yo los cogí por detrás. Pasa, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Y vuelvo a pedirle perdón al Señor por lo mismo. Pero ya le pedí perdón. Pero no otra vez porque se siente juzgado. Y a veces ve a personas que hace años no veía y entonces uno dice como que, ay, ese me conoció cuando yo… Y uno se siente juzgado. Entonces… o nos sentimos juzgados, pero hay otra cosa como nos sentimos a veces, en ese proceso de la perfección. Nos sentimos jueces. Y entonces ahí es donde sale otra parte de nosotros, que creemos que tenemos la capacidad de juzgar, de que, yo pecador. Nos sentimos jueces. Cuando nos sentimos jueces, estamos demostrando envidia. ¿Recuerdan el 10º mandamiento que nos enseñó nuestro pastor? ¿Quién se acuerda? Bien, Lucho. La codicia es una muestra de envidia, de querer tener lo que el otro tiene. Entonces nos sentimos envidiosos. Mire él cómo anda. Un ejemplo de la Biblia, ¿recuerdan a Saúl? Saúl desobedeció al Señor y cuando David empezó a levantarse y el pueblo le gritaba, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Él dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Se llenó de envidia por David. Intentó matarlo muchas veces. Y a veces somos así. Nos sentimos envidiosos. Y entonces como nos sentimos envidiosos, acusamos por cosas que nadie sabe o que no son reales. Alguien me contaba como testimonio que alguna vez hace años estaba en el trabajo y en una despedida de esas de año tomaron una foto y cerca de ella había una cerveza. Y alguien de la iglesia, no de fuera de la iglesia, cogió esa foto y le dijo, pastor, mire. Porque como se creía perfecto o perfecta, no sé. Porque en ese proceso nos volvemos jueces. Y entonces es que él está haciendo lo malo, él es malo, yo soy bueno. Pero también nos sentimos que solo nosotros sabemos o solo nosotros podemos. Entonces, yo soy el que sé lo que dice la Biblia. Usted no, a mí no me va a enseñar. El pastor a mí me va a enseñar. Si yo llevo más años que él. Yo llevo muchos más años de leer la Biblia que él ha leído como 50 veces. Entonces creemos que somos nosotros lo que sabemos. Entonces aparecen videos de gente diciendo, que empieza a hablar de la predicación de X pastor, de eso. Y lo peor es que muchos de los que estamos acá perdemos el tiempo escuchando esas cosas. Mi abuelita me enseñó a mí un día, hace muchos años, que del hombre de Dios no se habla. Ella me dijo, es que del hombre de Dios no se habla. No se habla. ¿Sí recuerdan que David jamás habló mal en contra de Saúl? Pero Saúl estaba haciendo lo malo, todos de acuerdo. Pero resulta que él sabía que había sido ungido por Dios. Y como era ungido por Dios, jamás levantó su mano en contra de Saúl. Inclusive años después fue a hacer misericordia a uno de sus familiares que quedaba vivo, porque jamás levantó su mano en contra del hombre de Dios. Y nosotros sí vivimos criticando al hombre de Dios, vivimos juzgando a los hombres de Dios. Nosotros no sabemos qué procesos tengan, nosotros no los conocemos. ¿Qué nos da derecho a estar juzgando? Nosotros no sabemos. Tenemos unos pastores que son sinceros, que son íntegros, y vienen y nos cuentan sus dificultades en ocasiones. Y a nosotros, ¿qué nos da el derecho de juzgarlos? O de pensar, tal vez lo hemos hecho. Eso es porque quién sabe qué hizo. Porque pasa, nos volvemos jueces y no podemos ser jueces. Y ahora sí vamos a leer la Biblia. Les he contado cosas de la Biblia, ¿no? Para que no digan que, ese Julián predicó y no hablo de la Biblia. No, Filipenses capítulo 3. Porque nos podemos sentir de esa forma.
Ese Filipenses 3 es tremendo. Eso lo está diciendo Pablo. Eso lo está diciendo Pablo, lo que está acá. Pero del versículo 1 al 14, ustedes leen que él dice: yo podría de qué enorgullecerme. Yo fui fariseo entre los fariseos, yo estudié, yo conocía, era tan celoso de lo que decía la ley, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, que yo perseguía a los que iban en contra para matarlos. Y a veces somos así, ¿no? Como ese Saulo. Es que yo sí conozco la verdad. Y entonces yo empiezo a juzgar y a juzgar y a juzgar. Entonces mi hermano, mi compañero, mi amigo se equivoca, peca, cae, y estamos ahí listos para juzgarlo y decirle que él no sirve, que él no puede, que se va a ir para el infierno. Como Pablo, eso hizo Pablo durante mucho tiempo. ¿Quién era el que tenía la ropa de los que estaban apedreando a Esteban? Pablo. Dice la Biblia que un joven llamado Saulo les tenía la ropa mientras les hacía bomba, en la cabeza, que le den a la cabeza, y mientras tanto mataban al pobre Esteban. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban en contra de lo que decía la ley y no entendía aún que Jesús era el cumplimiento de esa ley. Entonces nosotros a veces nos comportamos así como Pablo, y como lo dice aquí en Filipenses capítulo 3 versículos 1 al 14. Dice aquí el versículo 5: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Voy a leer hasta ahí en este momento. ¿Sí ven cómo se sentía Saulo? Se sentía Pablo. Y a veces nos sentimos así. A veces nos sentimos así. Porque estamos buscando la perfección, entonces pensamos que solo nosotros la vamos a poder tener. Pero entonces me gusta lo que después dice Pablo. Dice: pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante al fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aquí dice las dos cosas. Ya no tengo el pasado para sentirme juzgado, pero mi conocimiento pasado no me hace un juez. Es lo que está diciendo Pablo. Ya no me hace un juez como lo fui. Yo sé que no lo he logrado. Yo sé que no lo he logrado, dijo Pablo acá. Pero que voy para adelante, voy para adelante. Iglesia, deberíamos gastar más tiempo ocupados en nosotros mismos, buscando al Señor, buscando vivir para agradarle a Él, en vez de ocupados mirando qué le pasó al de al lado y cómo la embarró.
pensando en la iglesia X y por qué ese pastor hizo eso. Eso no es de nosotros, no nos incumbe. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba hablando con Jesús después de resucitar? Ese Pedrito es así muy nosotros, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Y ese qué? O sea, ¿qué va a pasar con Juan? O sea, si no, es que se dan la mano entre ellos, ¿no? O sea, vámonos más atrás. Cuando estaban a Jesús aún antes de morir en la cruz, llega Juan y Santiago le dicen: Señor, ¿nos podemos sentar a tu derecha y a tu izquierda? Y el Señor Jesús así, pégase tremenda vaciada. Les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero luego Pedrito ya más adelante dice: ¿y él qué? Y Jesús le dijo: ¿a usted qué le importa? Esa es mi traducción al lenguaje Julián hoy para todos. Entonces dice: si yo quiero que él no muera, ¿a usted qué le importa? Porque así vivimos, como ellos, pensando en lo que va a hacer el otro en vez de estar buscando al Señor. Ore por usted. Cuando ore, saque un buen tiempo para orar por usted mismo, para decirle: Señor, aún me cuesta esto, aún te fallo con esto, ayúdame a ser mejor, ayúdame a conocerte, yo quiero de verdad conocerte. Y después ore por su familia, después sí ore, pero primero ore por usted, porque usted necesita de Dios, yo necesito de Dios, porque somos débiles, porque tal vez nos sentimos juzgados y eso nos impide hablarle de Dios al hombre, al ser humano, a cualquier vecino, a cualquier familiar. O pensamos, como nos sentimos juzgados, es que como mi familia me conoce desde que nací, entonces yo creo que no soy tan bueno para hablarles a ellos, mejor que le hable el otro. O nos sentimos jueces y empezamos a juzgarlos. Les cuento, mi hija mayor cumplió 14 años, ya está grande, está sola con mi otra hija para el campamento. Ya están grandes. Y entonces mi hija chiquita de cumpleaños la quiso invitar a que se hiciera el manicure, cosas así emocionantes para uno. Entonces fuimos a uno de los centros comerciales y les dio por entrar. Sí, para que estaban esperando que la muchacha terminara para que le hacían, y yo le dije a mi esposa: me quiero ir. Adivinen por qué. A ver, ¿quién se lo imagina? ¿Por qué? No me acuerdo. No, nadie se lo imagina. Dije: es que hay mucho gay. Eso es lo que yo pensé. Qué pereza estar ahí. Y mi esposa muy sabiamente me dijo: ¿y entonces cómo nos los ganamos para Jesús? Y yo: porque nos cuesta, ¿cierto? Y nos volvemos jueces de las personas que no conocen a Jesús y que viven en pecado, claro. Pero ellos no necesitan jueces, ellos necesitan es conocer el amor de Dios. Ellos no necesitan ahí que alguien le diga: usted está mal. Sí, él ya sabe que está mal, así tenga una careta de que está bien, de que está haciendo lo correcto. Necesitan es ver el amor de Dios. ¿Cómo ven el amor de Dios en el lugar donde trabajan o estudian? ¿Cómo ven el amor de Dios en el lugar donde vivimos? ¿Qué saben en el conjunto? Que son los que más gritan peleando, o qué, ¿sí? Que son los que más escuchan otro tipo de música, o los que viven adorando al Señor. ¿Qué saben? Que son los que quieren enseñarle la Biblia a las personas a las malas: arrepiéntanse, cuando no podemos, porque lo que necesitamos es mostrar cómo Jesús los ama, y ya el Señor luego se encarga de convencerlos y de redarguirlos. ¿Cómo lo estamos viviendo? Les termino la historia con la que empecé. En esos pensamientos de cómo puedo hablarle a un hombre que está así. Bueno, antes de eso les cuento otra cosa. Estoy contando muchas cosas, qué pena, eso me pasa. Hace unos meses estábamos haciendo una unión Faro en Ciudad Verde. ¿Sí? Ese día nos llovió, mejor dicho, pero igual ahí estuvimos. Y yo iba con Lucho, el que está ahí detrás de esa cámara. Y recuerdo que había un muchacho, un joven, un hombre ya adulto joven, sentado en una banca, y habían otros dos muchachos allá. Y yo le dije a Lucho: vamos y les hablamos a los que están allá primero. Mientras pasábamos, yo quería mirar al muchacho. Entonces yo lo vi, él tenía heridas en sus manos.
estaba cortado, estaba golpeado, tenía como algo en el pie, como una férula, no sé. Entonces pasamos, le hablamos a los muchachos, hicieron la oración de fe, gracias a Dios, y después le dije, ahora sí vamos, Lucho, y arranquemos. ¿Saben? Le hablamos de Jesús, y cuando le dijimos que Jesús lo amaba y que si lo quería recibir en su corazón, sinceramente el hombre que dijo, el hombre dijo, ¿sabe? Es que estoy trabado, y yo creo que esto es muy serio para hacerlo así. Usted que hubiera dicho, uy, sí, tiene razón, bueno, que después el Señor lo salve porque esa traba, ¿cómo lo va a salvar? Pero me acordé de algo que nuestro pastor nos ha enseñado muchas veces, y es la historia del hombre gadareno. Porque la historia del hombre gadareno dice que ese hombre corrió a Jesús, pero los demonios decían que no los atormentara. O sea, que aunque los demonios no querían ir a donde Jesús, él en su corazón corrió y fue más fuerte en ese momento. Entonces con Lucho le dijimos eso mismo y le contamos esa historia y él aceptó a Jesús. Y eso para nosotros fue muy bonito. ¿Sí o qué, Lucho? Diga, sí, eso. Eso fue bonito, pero a veces no es fácil. Y este hombre en la cuadra, yo decía ¿cómo? Y un día salí a comer algo porque tenía hambre, me da hambre mucha. Entonces fui ahí a la hora del desayuno a tomarme un cafecito y en el camino él se me acercó y me dijo, ¿hoy lo puedo molestar? Y yo le dije, claro, ¿me puede comprar un café? Y yo, pero por supuesto, vamos. Y le dijo, venga, yo lo acompaño. Y yo, listo. Se paró en la entrada de la panadería y yo lo pedí. Ese día no tenía mucha plata, pero lo pedí. Y entonces yo le dije, y él me dijo, ¿se puede un chocolate? Y yo, no, hágale, yo tengo 1,000 pesos acá, me dice el hombre. Y yo le dije, no, tranquilo, fresco, hágale. Me entregaron el chocolate y cuando se lo pasé, mi cabeza dijo, es tu oportunidad. Si no era ahí, no era nunca, ¿cierto? Yo saqué, le di el chocolate y en ese momento se me olvidó que estaba sucio, en ese momento se me olvidó todo. Le puse la mano en el hombro y le dije, hermano, Dios puede salvarlo. El único que puede liberarlo de eso es Jesús. Y pude hacerlo. Yo no sé qué pase con el hombre de aquí en adelante, lo sigo viendo y tengo que volver a decírselo. Y sé que cuesta, porque a uno le da miedo cómo hacerlo, uno no sabe. Pero lo que sé es que este mundo necesita de Jesús. Y yo, por sentirme juez o sentirme juzgado, yo no puedo estar siguiendo dándole la patada de la buena suerte a las personas para que se vayan para el infierno. O sea, no puedo. No puedo que las personas de mi trabajo me vean y digan, yo no quiero eso. Yo no quiero ser así. Ellos deben desear, anhelar lo que nosotros tenemos, iglesia. Segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 9. Así encontramos la perfección real. Y cuando hablamos de perfección, diciendo Sión dentro de esa palabra, es porque la única forma de encontrar la perfección es en Jesús. Y entendiendo que estamos en el proceso de ser perfectos y que en el único lugar que vamos a lograr ser perfectos es cuando lleguemos al cielo, porque Él ya nos perfeccionó, porque Él a diario nos está perfeccionando. Y por eso 2 Corintios 2, capítulo 2, el versículo 9, Pablo dijo, cada vez Él me dijo, yo lo leo según la Nueva Traducción Viviente, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La Reina Valera dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mi vida. Sí, somos débiles y somos imperfectos, pero tenemos que estar agarrados y aferrados a la gracia del Señor para que Él se perfeccione en esa debilidad. ¿Has vivido cosas que tal vez han sido traumáticas? El Señor quiere usarlas para que otros puedan ser libres. El Señor quiere usar esos momentos de dificultad para que otros puedan ser salvos. Así que por eso necesitamos agarrarnos de la gracia del Señor para que podamos ser perfectos. Y les tengo una conclusión y está en el Salmo 130. Dice el versículo 3 y 4 del Salmo 130.
Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, imagínese eso, ¿no? Si el Señor llevara un registro de nuestros pecados, ¿cuántas teras de memoria se necesitan por cada persona en el mundo? Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Es que lo que merecemos es la muerte. Eso es lo que merecemos, la muerte. No merecemos más, porque es que no somos salvos por nuestros méritos, no somos salvos por lo que nosotros podamos hacer. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. El Señor te perdona para que en medio del temor hacia Dios, no miedo, sino el temor a Él, podamos mostrarle a este mundo cuánto Jesús los ama. Para eso te perdonó el Señor. Y dice el versículo 5, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza. Eso es tremendo, porque yo cuento con el Señor a mí no me deja solo, el Señor a mí no me abandona. Tal vez mi papá me dejó, dio el apellido y salió corriendo, pero el Señor no, el Señor no. Así que yo los invito a que se coloquen en pie y podamos entender que ese juicio que ha llegado a nuestras vidas no es de Dios, porque Dios no nos juzga. Podría hacerlo, pero Él no lo hace. Dios lo que quiere es levantarnos y transformarnos. Porque ese juicio por el orgullo, por la altivez que tal vez aún está en nuestro corazón, tampoco viene de Él. Porque Él no quiere que nos convirtamos en jueces. Solo hay un juez justo. Y es tan bueno, es tan pero tan bueno, que mandó un abogado, que es su hijo, que se encargó de pagar todo. Así que no seamos jueces de este mundo, no seamos jueces. El mundo necesita de Jesús. Mi abuelita, me acuerdo que lo decía y yo no lo entendía, ahora lo entiendo y lo pienso. Uy, ya no más. Pero es que Jesús no ha venido es porque este mundo lo necesita. Él no retarda su promesa porque sí, porque como algunos lo tienen por tardanza, dijo Pedro. Lo que pasa es que Él quiere que se arrepienta este mundo. Así que si queremos realmente que Jesús venga, mostrémosle el amor de Dios a esta sociedad. ¿Cuál sociedad? El colegio donde estudian nuestros niños, la de las universidades donde estudian nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, la sociedad de los trabajos donde estamos todos los días. Esa sociedad necesita de Jesús, necesita del amor de Dios. Así que yo le invito a que levante sus manos.